Yo estoy encantado de poder estar con ustedes esta noche. Para mí es un honor. Tanto mi familia como mis hijos mandan saludos. Y creo que el doctor Sánchez ya hizo lo que tenía que hacer preparando el terreno en cuanto a la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría terrenal, diabólica. Y ahora, como bien dijo el pastor Sergio, hablar acerca de la lengua, no de los tamales de lengua, pero sí de la lengua descontrolada y cómo cuidar nuestro matrimonio de la lengua descontrolada. En su comentario sobre la epístola de Santiago, un autor bastante famoso, un escritor bíblico llamado Warren Wiersbe, cuenta la historia de un pastor amigo que le habló de una mujer en su iglesia que no sabía dominar su lengua, no sabía domarla. Y aparentemente esta mujer solía quedarse colgada en el teléfono la mayor parte del día contando chismes a quienes estuvieran dispuestos a escucharla. Y se pasaba horas contando chistes a las personas por teléfono. Hasta que un día fue a ver al pastor y le dijo: Pastor, el Señor me ha confrontado sobre mi pecado del chisme. Mi lengua me está metiendo a mí y a otros más en muchos problemas. Y cuando el pastor le preguntó qué piensas hacer al respecto, ella respondió: quiero poner mi lengua en el altar. Ahora, como esta mujer ya había dicho esto muchas veces y nunca había cambiado, él le contestó: no creo que exista un altar lo suficientemente grande. Y la dejó para que reflexionara sobre lo que estaba haciendo, sobre el pecado que la estaba llevando a ella a hablar y pasar tantas horas con el teléfono y con otras personas contando chismes. Ahora, lamentablemente nosotros sabemos que la lengua es mucho más que una chismosa. Las Escrituras describen a la lengua descontrolada, la describen como malvada, por ejemplo, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual y vil. Y esta lista ni siquiera es exhaustiva. Hay otras características que podríamos agregar basadas en las Sagradas Escrituras de lo que es y lo que hace la lengua descontrolada. No es de extrañar, entonces, dice el pastor John MacArthur, que Dios haya puesto la lengua en una jaula detrás de los dientes, cercada por la boca, dice él. El problema es que como la lengua está en un lugar húmedo, puede escurrirse fácilmente y pasar por esos dientes. Y la realidad es que la lengua es una profesional del escapismo. Sabe cómo escaparse, es una experta en fugas. Y la lengua necesita ser controlada a toda costa, en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque puede ser muy peligrosa. Puede ser muy peligrosa. De hecho, el respetado teólogo Evis Carballosa está en lo correcto cuando dice, por ejemplo, que ningún otro miembro de nuestro cuerpo puede causar más daño que la lengua. No hay otro miembro de nuestro cuerpo que pueda causar más daño que la lengua. Y el peligro que encierra su descontrol, nosotros sabemos, es indiscutible por un lado, es visible por un lado. Nosotros hemos experimentado en distintos niveles el descontrol de la lengua. Y como lo hemos experimentado y como sabemos también que la Biblia revela cuán peligroso puede ser la lengua, también sabemos que la lengua y el peligro que encierra también es alarmante por el otro. Y debemos prestarle atención. Parece ser que cada vez son más las relaciones que son estropeadas por el mal uso de la lengua. Pensemos en el daño que muchas veces de hecho este daño es irreversible, pero pensemos en el daño que nosotros mismos hemos causado a otros muchas veces al propagar rumores que no tienen fundamento. Rumores que están basados sobre mentiras y que nosotros hemos ayudado a propagar, incluso dentro de la iglesia.
Nuestras palabras quizás no hayan destruido casas, nuestras palabras quizás no hayan destruido ciudades como las palabras de Adolf Hitler, pero nuestras palabras muchas veces han destruido corazones. Por ahí nosotros fuimos cómplices de una pequeña mentira que destruyó la reputación de alguien en el trabajo, en la escuela o en la iglesia misma. ¿Cuántas veces hemos soltado tal vez un insulto en un momento de enojo causando heridas difíciles de curar incluso con el tiempo? Todos aquí sabemos que la lengua con gran facilidad pone en marcha una cadena de acciones y reacciones que producen grandes males. No tenemos que ser convencidos de eso, nosotros lo sabemos. Porque la lengua es una profesional del escapismo. De modo que no podemos subestimarla. No podemos subestimar el poder que tiene este pequeño miembro de nuestro cuerpo. No podemos pasarla por alto, no podemos ignorarla, porque un pequeño desliz de la lengua tiene la capacidad de destruir relaciones tan profundas incluso como nuestro matrimonio. Tiene el poder para hacer eso. Entonces es muy importante para nosotros conocer lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre la lengua si a nosotros nos interesa proteger nuestra relación con nuestro cónyuge. Si a nosotros de veras y en realidad nos importa la vida de nuestro marido o de nuestra esposa, nosotros queremos conocer bien el poder de una lengua descontrolada. Queremos entender lo que la Biblia dice y por esa razón me gustaría que vuelvan a abrir sus Biblias al mismo capítulo en el cual estábamos estudiando y viendo juntos anteriormente, que es el capítulo 3 de Santiago, porque en este pasaje Santiago nos da 3 características de la lengua descontrolada que nosotros no podemos olvidar, nunca. Que nunca podemos pasar por alto. Acá hay 3 características de la lengua que no podemos olvidar nunca si realmente nos importa nuestro matrimonio. Y si realmente nos importa la persona con la que estamos casados. Santiago 3 dice así, vamos a leer el pasaje, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la gracia de contar con este libro en nuestras manos. Poder abrirlo y poder tener acceso a lo que tú piensas, a la manera en que tú ves las cosas, a la sabiduría divina como escuchábamos hace un instante atrás.
esta sabiduría que viene de lo alto y que ha sido revelada a nosotros en este libro, para que nosotros sepamos cómo vivir de una manera que te agrada a ti. Padre, te ruego que en lo que queda de esta hora, trates con nuestro corazón. Trates con el uso de nuestra lengua en el matrimonio. Señor, te ruego que puedas restaurar a alguna persona que por ahí está aquí y ha maltratado a su cónyuge y ha herido a su cónyuge con palabras maldicientes, viles. Ha herido el hogar con sus palabras, a sus hijos. Y los ha herido de tal manera que ni siquiera el tiempo lo puede curar. Pero sabemos que hay una persona que puede curar, que puede redimir el mal uso de nuestra lengua, y es Cristo Jesús. Y venimos a ti, oh Padre, esta noche porque realmente queremos que trates con nosotros. Usa, Señor, tu palabra para exaltarte a ti mismo y para edificar a tu cuerpo para tu gloria. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el título de este pasaje o de este mensaje es Cuida tu matrimonio de la lengua descontrolada. Y como dije, este pasaje, vamos a estudiarlo, Santiago 3 del 1 al 12, nos da 3 características de la lengua que no podemos ignorar, que no podemos pasar por alto si realmente nos importa la persona con la cual estamos viviendo, con la cual estamos compartiendo la vida, esa gracia de la vida, nuestro matrimonio, nuestro cónyuge. Y lo primero que Santiago afirma en este pasaje es el poder controlador de la lengua. Si están tomando notas, este es mi primer punto. Lo primero que Santiago dice acá y habla, la primera característica que nos da, es del poder controlador que tiene la lengua. Noten, versículo 5. Así también dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. La lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Ahora, hasta este momento en el pasaje en el capítulo 3 de Santiago, el autor no había utilizado la palabra lengua. Y aquí él la usa por primera vez y la describe, noten, como un miembro pequeño. Un miembro que aunque es pequeño es al mismo tiempo muy poderoso, dice. Muy poderoso. Puede hacer grandes cosas, puede ejercer mucha influencia a pesar de su pequeño tamaño. Ese es el punto. Y esto queda ilustrado porque esto es lo lindo de Santiago. Él ilustra, él ejemplifica a través de este relato lo que está queriendo decir. Y él utiliza 2 ilustraciones al principio. Él utiliza primero la ilustración del freno en los caballos y después utiliza la ilustración del timón en las naves o en los barcos. Y en cada ilustración nosotros vemos algo pequeño que es utilizado para controlar algo mucho más grande. Y lo primero que hace en el versículo 3 de Santiago 3 es ilustrar la lengua y el poder que tiene la lengua, comparándolo al freno en la boca de un caballo. Ahora, no es nada fácil dominar un caballo. No es nada fácil dominar un caballo. Es un animal mucho más grande, es un animal mucho más poderoso que nosotros, por eso yo respeto al caballo y nunca me van a ver arriba de un caballo. No porque le tenga miedo, porque lo respeto. Recuerdo muchos años atrás, estábamos de vacaciones con mi familia en una playa en Argentina, se llama Pinamar, y fuimos a andar a caballos, porque mi papá creció en un campo, y a mí me tocó el caballo más testarudo que puede haber en todo el planeta Tierra. Yo le decía que vaya para la izquierda y él iba para la derecha, o que vaya para adelante y él iba para atrás. No me hacía caso. Y aunado a esto, después fui a andar, un amigo mío tenía caballos y él no utilizaba ningún tipo de
de cabalgura, de silla ni nada por el estilo. Él se subía de arriba y lo agarraba de los pelos y salía a cabalgar, y yo estaba ahí atrás como agarrado a mi amigo como si fuese que me iba a morir. Pero pude experimentar el poder salvaje que tiene el caballo. La realidad es que es aterrador una vez que el caballo corre y galopa. Es un animal mucho más grande, no lo podemos controlar. Tiene voluntad propia además, hace lo que quiere cuando quiere. Y en principio el caballo no desea ser dominado por nadie, por más que tratemos. Por eso hay que domarlo. Hay que ejercer algún tipo de fuerza y de control sobre este animal. Y Santiago comienza justamente con, en este pasaje, el ejemplo de un caballo. Dice versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Santiago comienza con el ejemplo del caballo y noten que no va con el de la nave primero, él comienza con el del caballo. ¿Por qué? Porque hay una especie de énfasis especial en la primera ilustración. El punto es que el caballo se lo puede controlar con un aparato relativamente pequeño, a pesar de que él tiene una naturaleza indómita. A él no le gusta ser domado. Él tiene una naturaleza impetuosa, poderosa. No le gusta ser domado. Y así todo se lo puede domar con un pequeño aparato en la boca. Ahora, esto no quiere decir que una nave sea mucho más fácil de controlar necesariamente. Pero hay una diferencia entre domar y controlar un animal a controlar un objeto inanimado que no tiene voluntad. La nave no tiene voluntad, el caballo tiene voluntad y no quiere ser domado. Pero el punto de Santiago es que mediante un pequeño instrumento en la boca, mediante el freno, el caballo aprende a obedecer. Literalmente el texto dice que el caballo es persuadido. Uno persuade al caballo de a qué lugar y a qué dirección quiera ir uno. Bueno, eso parece ser el caso, excepto cuando yo estoy arriba del caballo. Pero el caballo aprende a obedecer, es persuadido por la voluntad de su amo con un pequeño instrumento. En contraste, vemos en el versículo 4 que Santiago ilustra también y nos da como ejemplo la nave y el timón. La nave, en cambio, no tiene voluntad propia. Sin embargo, la diferencia de tamaños es mayor en la segunda ilustración. Un timón en comparación al barco es mucho más pequeño que un freno en comparación a un caballo. Y hay un contraste muy claro en el texto entre las dimensiones que hay en la nave y las dimensiones que hay del timón. Noten, versículo 4 dice, mirad también, él está ejemplificando Santiago, mirad también las naves, aunque tan grandes, noten que el énfasis está en la magnitud del barco y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Noten que el énfasis de la segunda ilustración está en la disparidad que hay entre los tamaños. Un muy grande barco, un muy grande nave, comparado y controlado ¿con qué? Con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Ahora, no cabe duda que el tamaño de las embarcaciones de aquel tiempo eran pequeñas comparadas con el tamaño de las naves modernas. Pero nosotros tenemos registro en las Escrituras, en Hechos capítulo 27, versículo 37, que la nave que condujo a Pablo a Malta, por ejemplo, tenía un total de 276 personas a bordo, si contamos la tripulación, los soldados y los presos. Así que, aunque eran los barcos más pequeños a los barcos que tenemos hoy en día, no dejaban de ser, no eran tan pequeños, 276 personas. En todo caso, Santiago aquí lo que está haciendo es está comparando el tamaño de uno de aquellos barcos con el timón que se usaba para controlarlo. Y el punto es que a pesar de la disparidad del tamaño, el timón puede controlar la nave por donde el que las gobierna quiere. Y acá llega la comparación, versículo 5. De la misma manera que el timón es pequeño en comparación con la nave, o el freno es pequeño en comparación con el caballo,
dice el versículo 5, también la lengua es un miembro ¿qué? Pequeño. De la misma manera, esa es la comparación. Ha ilustrado primero y después trae la comparación a nuestra mente. Y dice, de la misma manera la lengua es un miembro pequeño dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, el punto que está comparando aquí Santiago no es solamente el tamaño. Yo creo que muchas veces se predica de esto y se predica solamente como que si Santiago está comparando el tamaño de la lengua con el tamaño del freno y el tamaño del timón. Pero hay algo más que está enseñando aquí Santiago. La lengua, el freno y el timón tienen otra característica en común. ¿Y cuál es esa característica? Que poseen poder para controlar. No solamente el tamaño. Santiago está ejemplificando que el timón, el freno y la lengua poseen la capacidad de control. Pueden controlar. Y es precisamente por esta razón que noten cómo termina Santiago en la mitad del versículo 5. Él dice, así también, de la misma manera, la lengua es un miembro pequeño, pero ¿qué dice después? Pero se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas. ¿Por qué? Porque tiene el poder para controlar grandes cosas. Ahora, algunos comentaristas sugieren que aquí el verbo jactar, que Santiago está utilizando, tiene un tono negativo. El problema es que esta palabra solo ocurre aquí en todo el Nuevo Testamento. O sea, no hay otro pasaje con el cual nosotros podamos comparar Santiago 3, versículo 5, para poder determinar el significado de esta palabra, como comúnmente hacemos con otras palabras que queremos entender qué es lo que el autor quiso decir. No hay otro pasaje en el Nuevo Testamento. Este es el único lugar donde aparece esta palabra. Y es cierto que más adelante Santiago utiliza un verbo muy parecido a este, con un sentido negativo. En ese caso, el objeto de la jactancia es claramente negativo. Acompáñenme al capítulo que le sigue, Santiago 4. Versículo 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Noten versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras ¿qué? Soberbias. Noten que en la Reina Valera es la misma palabra que aparece en el capítulo 3, versículo 5. En el original no es la misma palabra. Pero claramente en el capítulo 4, versículo 16, la jactancia es mala, porque ¿en qué se está jactando la persona? En las soberbias. De hecho, después dice, toda jactancia semejante es mala. O sea, en ese contexto, una palabra que es bastante similar a la que se usa en el capítulo 3, tiene claramente una connotación negativa. Pero hay otros verbos que se usan en el Nuevo Testamento que son muy parecidos también a los que aparecen en Santiago 3:5, que se usan en términos positivos, no negativos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1? Acompáñenme ahí. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 26 dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido ¿qué? Hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahí literalmente dice el que se jacte en el Señor. O sea, hay un aspecto de cierta jactancia que puede ser buena. El que se jacta en el Señor
Esa jactancia no es negativa en 1 Corintios 1:31. De lo mismo habla Pablo, y por una cuestión de tiempo no vamos a ir ahí, pero lo pueden anotar, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17. 2 Corintios 10, versículo 17. Anótenlo y después pueden ir y leerlo. O sea, a la luz de todo esto, podemos ver que el verbo jactar no siempre significa algo malo, depende mucho del contexto. Y creo yo que en Santiago capítulo 3, versículo 5, la palabra jactar tiene un sentido positivo, no negativo. De hecho, no hay nada en el contexto, versículos 3 y 4, que sugiera lo contrario. De hecho, esas dos ilustraciones que vemos, la del caballo y la que vemos de las naves, son positivas. Hablan justamente del poder controlador positivo que tiene algo muy pequeño como el freno y como el timón. La idea es que la lengua puede jactarse legítimamente de su gran poder. Claro que sí. Solo nos basta ver el freno. Solo nos basta ver el timón, dice Santiago. Siendo pequeño pueden controlar grandes cosas. Puede realizar grandes hazañas. De la misma manera lo puede hacer la lengua. La lengua legítimamente puede controlar, puede realizar grandes hazañas como lo hace el timón y como lo hace el freno. Y sirve la lengua muchas veces para realizar cosas extraordinarias como lo que sucedió, ¿se acuerdan? En Pentecostés, cuando Pedro predica ese gran sermón y 3.000 personas responden al Evangelio de Jesucristo. Algo extraordinario. La lengua utilizada poderosamente para el bien. Y ese es el punto de Santiago aquí. Que la lengua se puede jactar porque tiene la capacidad de controlar y de ejercer y de hacer grandes cosas. Y mis hermanos, mis amados, la lengua tiene la capacidad de edificar tu matrimonio. ¿Crees en eso? La lengua tiene el poder de construir un hogar para la gloria de Dios. Por eso Pablo advierte, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea ¿de qué? De edificación. Porque la lengua tiene el poder para edificar, tiene el poder para hacer grandes cosas si se la usa bien. Si se la usa bien. Pero tiene un poder, el poder controlador. Ahora, la lengua es sin lugar a duda poderosa. Pero el punto es este también que va a desarrollar Santiago en los siguientes versículos, es que no siempre se la usa de esa manera. A la lengua no siempre se la usa de manera positiva. Por esta razón, Santiago nos advierte sobre la segunda característica, o mi segundo punto, que es la propensión corrupta de la lengua. Vimos al principio el poder controlador de la lengua, ahora quiero que veamos la propensión corrupta de la lengua. Y por propensión lo que quiero decir es la tendencia, la predisposición que tiene la lengua hacia la corrupción. Porque aquí Santiago continúa. Y noten, la segunda mitad del versículo 5 dice, he aquí, cuán grande bosque encende un pequeño fuego. Y la lengua, dice, es un fuego. ¿Un mundo de qué? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama, dice, la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fin de versículo 6. Interesante lo que dice Santiago acá. Ahora, antes de seguir, es importante notar que hay una separación, hay una pequeña ruptura en la mitad del versículo 5 de Santiago 3. Que nosotros no logramos apreciar en la Reina Valera 1960. En la Reina Valera 1960, el versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Punto seguido, he aquí. En realidad, en el idioma original, aquí hay una ruptura. El he aquí comienza una nueva ilustración. Comienza una nueva ilustración, otra ilustración que pertenece al versículo que le sigue. Y esto queda claro cuando nosotros estudiamos el texto griego
y nos damos cuenta que en ese he aquí que se traduce en la mitad del versículo 5, es la misma palabra que Santiago usa para introducir la ilustración del timón con las naves en el versículo 4, solo que en nuestra traducción no se logra apreciar. En el versículo 4, en vez de decir mirad también las naves, literalmente dice he aquí las naves. O sea, que Santiago está utilizando esta fórmula he aquí para introducir ilustraciones. Y ya ha introducido dos, y ahora va a introducir una tercera que en realidad no pertenece al versículo 5, pertenece al versículo 6. Además de esto, la ruptura, ese quiebre en el pasaje, se hace más evidente por el contenido mismo de la ilustración. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras que la ilustración del freno en los caballos y la ilustración del timón y de las naves ilustran algo bueno de la lengua, o sea, el poder que tienen para controlar las cosas, la tercera ilustración no ilustra algo bueno, ilustra algo malo. Ilustra algo malo, ilustra todo lo contrario al poder que tiene la lengua para edificar y para hacer grandes hazañas. Ahora va a mostrar y va a definir la lengua como un ¿qué? Como un fuego. O sea, el énfasis es totalmente negativo. Nosotros vemos la mitad del 5 y todo el versículo 6 e inmediatamente comprendemos que aquí Santiago quiebra, gira, empieza a decir algo malo acerca de la lengua. Una característica mala, una tendencia mala que tiene la lengua. Y nosotros no tenemos ninguna dificultad para entender el significado de esta tercera ilustración. ¿Cuál es el punto de Santiago en la tercera ilustración? El punto es que la lengua puede dañar. El punto es que la lengua puede destruir. La lengua tiene no solo el potencial para hacer grandes hazañas, como lo vimos en las primeras dos ilustraciones, la lengua también tiene el potencial de causar enormes dolores de cabeza. Y tiene el poder y la capacidad para crear y causar enormes desastres, como una pequeña chispa lo hace en un lugar muy seco. Y nosotros somos testigos, ¿no?, de eso, de esas chispas que crean grandes problemas, especialmente aquí en California, ¿no es así? Una pequeña chispa puede encender un gran fuego. Y por los siguientes 3 días, todo lo que se habla en las redes sociales y en los noticieros es el fuego incontrolable que surgió por una pequeña chispa. Tiene el potencial de causar enormes desastres. De hecho, se dice que el 8 de octubre de 1871 había un farol en el establo de la familia O'Leary, que presumiblemente fue pateado por una vaca, cuenta la historia. Y ese farol se cayó y puso en marcha el gran fuego de Chicago. Después vayan, lean acerca del fuego de Chicago. Y ese farol, pateado presumiblemente por una vaca, puso en marcha este gran fuego y antes de que pudiese contenerse, nosotros sabemos que se destruyeron alrededor de 17.500 edificios. Murieron 300 personas y otras 125.000 quedaron sin casas. El gran fuego de Chicago fue tan pero tan grande que la ciudad aquel día perdió aproximadamente $400 millones por un farol. Por un farol. Y lo cierto, hermano, es que la lengua puede ser tan devoradora como lo es un incendio. Y la lengua puede ser tan pero tan destructora como el fuego de Chicago. Proverbios capítulo 16. Noten qué es lo que dice este proverbio. Proverbios capítulo 16, versículo 27. Dice, el hombre malo cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Hay como llama de fuego. Salten al capítulo 26 de Proverbios. Capítulo 26, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso,
cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Noten la imagen, la ilustración, es la de un fuego. Y la lengua, hermanos, puede ser tan destructora como un incendio. La lengua tiene la increíble capacidad de reproducirse de forma casi ilimitada mientras tenga algún combustible que quemar. Y mientras tenga combustible va a seguir quemando. Y así también la lengua. Mientras más se la alimente, más poder tiene para destruir. Y la lengua es tan peligrosa que Santiago no la compara con el fuego de Chicago. La lengua es tan peligrosa que Santiago la llama un mundo de maldad. ¿Escucharon eso? La lengua es un mundo de maldad. Versículo 6. Es un mundo de maldad. O sea, a pesar de su pequeño tamaño, la lengua se establece a sí misma como la gran reina por demás de todos los miembros del cuerpo. Y lo controla. Se establece ahí como la gran reina y lo controla en el sentido que muchas veces la lengua revela la mundanalidad que hay en nuestro corazón. Y Santiago viene hablando de eso. Santiago habla acerca de eso en el Santiago capítulo 1, versículo 27, cuando habla de la verdadera religión que debe hacer al cristiano. Pero después en el capítulo 4, él va a saltar directamente, después de que habla de la lengua y de la sabiduría que viene de lo alto, contrastándolo con sabiduría que viene de lo terrenal. Noten lo que salta inmediatamente después en el capítulo 4. Dice, ¿de dónde vienen? Versículo 1, las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras!, dice Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. La lengua ejerce tal control y se sobrepone y se sienta como la gran reina de nuestro cuerpo y revela la mundanalidad que hay en nuestro corazón, las pasiones de nuestro corazón. Revela hasta cuánto hemos sido infiltrados por este mundo terrenal, por este mundo diabólico. Revela, muestra el fruto de nuestro corazón. Y toda nuestra maldad que hay ahí adentro, en lo más profundo de nuestro corazón, encuentra su más clara expresión en la lengua. La lengua es la gran reveladora, revela lo que hay en nuestra alma, adentro nuestro. Por eso Jesús dijo, ¿se acuerdan en Mateo 15? Que lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que ¿qué? Lo que sale de ella. Lo que contamina al hombre no es la comida que entra, es lo que sale. Lo que nuestra lengua revela, eso contamina al hombre. Y esta reina vil, que se sienta dentro de nuestro cuerpo y que está detrás de nuestros dientes, es capaz de contaminar todo el cuerpo, dice Santiago. Está ahí, detrás de los dientes, puesta entre nuestros miembros y contamina, dice él, todo el cuerpo. Contaminar. ¿A qué se refiere Santiago? Contaminar literalmente significa manchar. La lengua tiene la capacidad de manchar, al igual que el fuego. Al igual que el fuego, la lengua tiene la capacidad de arruinarnos, de dejar manchas por donde pasa. A veces nosotros decimos ciertas cosas como que si nuestras palabras no tuvieran una vida independiente de nosotros. Y a veces decimos cosas e inmediatamente replicamos y decimos, por favor, no hagas caso a lo que acabé de decir. Estaba enojado, no sabía lo que estaba pensando, como que si las palabras tienen una vida independiente y no podemos controlarlas. No hagas caso a lo que dije. Estaba enojado, pero nuestras palabras son una parte nuestra.
son una parte de nosotros y revelan muy claramente, literalmente en palabras, lo que realmente hay en nuestro corazón. Y como consecuencia manchan nuestra reputación, ¿no es así? ¿Cuántas veces has manchado tu reputación por una palabra indebida? ¿Cuántas veces has descuidado tu lengua y has manchado tu reputación como padre delante de tus hijos? ¿Cuántas veces, madre, has proferido un insulto y has manchado tu reputación de autoridad en el hogar criando a tus hijos? Por esta razón, Santiago, noten, la sigue describiendo. Santiago está describiendo la maldad, esta propensión corrupta que tiene la lengua, y dice, no solo es un mundo de maldad, no solo está ahí entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, lo mancha nuestra reputación, sino que después dice, e inflama la rueda de la creación. Inflama la rueda de la creación. ¿Qué quiere decir Santiago con eso? ¿A qué rueda se está hablando? Bueno, la mayoría de los comentaristas, cuando ustedes estudian este pasaje, coinciden en que esta frase se refiere a todo el curso de la vida. ¿Se acuerdan la película del Rey León? ¿Cuántos de ustedes vieron el Rey León? Todos deberían haberlo visto. ¿Se acuerdan la película? La canción es un ciclo sin fin. ¿Sí? Bueno, a eso se refiere, al ciclo de la vida, al curso de nuestra vida. Y Santiago dice, inflama el curso entero de nuestra vida. En otras palabras, la lengua no solo es propensa a manchar nuestra reputación, sino que además contamina nuestra vida desde el principio hasta el final. Desde que nacemos hasta que morimos, toda nuestra experiencia humana sufre el efecto devastador de la lengua mal empleada, de la lengua mal usada. Es una reina vil que está en nuestro cuerpo, es una reina miserable que nos hace daños desde el día en que nacemos. Y aunque es cierto que Dios la colocó en nuestro cuerpo, el pecado en nosotros ha hecho que esta lengua se convirtiera en un terrible instrumento satánico. Alguno podría decir, pero eso es muy exagerado. Es lo que dice Santiago. Noten cómo termina el versículo 6. Y ella misma es inflamada, ¿por qué? Por el infierno. Después él va a hablar justamente, y lo vimos anteriormente, que la sabiduría terrenal es ¿qué? Es diabólica. Es diabólica. Lo que sale de nuestro corazón, la inmundicia que se revela a través de la lengua, es un terrible instrumento satánico. Es inflamada, dice Santiago, continuamente por el mismo infierno. Un gran ejemplo de esto es Pedro, ¿se acuerdan? Un momento está diciendo, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el siguiente, Jesús lo está reprendiendo y diciendo que su lengua estaba siendo usada por el maligno. Estaba siendo inflamada por el infierno. O sea, la lengua puede cumplir los propósitos de Satanás cuando es mal usada. Y tiene la propensión a hacerlo. Porque nosotros desde que nacemos estamos muertos en delitos y pecados. Y pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y usamos mal la lengua. Y muchas veces en nuestro matrimonio está manchado y está siendo inflamado por el mismo infierno por la manera en que usamos la lengua. Ahora, yo no sé ustedes, pero el solo hecho de saber esto debería a nosotros frenarnos de usar la lengua para el mal, ¿no es así? El solo hecho de saber de que la lengua mía puede ser utilizada para propósitos del maligno debería prender todas las alarmas y hacernos combatir y refrenar y enjaular la lengua detrás de los dientes
y morderla cuando quiere salir. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no podemos. Santiago, de hecho, va a hablar de esto a continuación y voy a introducir el tercer punto. Santiago dice de manera enfática en el versículo 8 que ningún hombre puede domar la lengua. Y esto nos confronta con la tercera característica, y este es el tercer punto. Vimos el poder controlador de la lengua, vimos la propensión corrupta que tiene la lengua desde que nacemos a hacer el mal, y ahora quiero que vean conmigo la perturbación constante de la lengua. La perturbación constante de la lengua. La lengua nos perturba con este recordatorio de que dice, ningún hombre puede domarla. La lengua es incontrolable. La lengua es irrefrenable. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza infernal. De hecho, noten, así es como conecta Santiago el versículo 6 con el versículo 7 y 8. ¿Cómo lo conecta? Noten la pequeña palabra que introduce el versículo 7. Un por qué. Va a explicar, va a dar la razón de por qué. La lengua hace lo que hace, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 2 veces dice lo mismo Santiago. Ningún hombre puede domarla, es un mal que no puede ser refrenado. O sea, la lengua combate cualquier esfuerzo que nosotros hagamos por controlarla. Y en este sentido, ¿a cuál de todas las ilustraciones se compara? A la del caballo. La lengua es como un caballo. Ambos tienen una naturaleza indómita. Ambos tienen una naturaleza impetuosa. Ahora, no podemos decir lo mismo, por ejemplo, de las naves. No podemos decir lo mismo del fuego. No tienen naturaleza propia. No obstante, el paralelismo con el caballo también tiene su límite, porque nosotros podemos controlarlo a pesar de que en principio no desea ser controlado por nadie. ¿Nosotros podemos controlar al caballo? Claro que sí. ¿Podemos ejercer dominio sobre este animal? Claro que sí, como también lo hemos hecho, ese es el punto de Santiago, con otros animales. Eso es lo que dice en el versículo 7. Lo hemos hecho con bestias, lo hemos hecho con aves, los hemos hecho con serpiente. Algunos con mayor, otros con menor éxito. Desde los primeros días de la creación hasta el día de hoy. Hemos tratado de ejercer dominio. Tenemos, de hecho, la facultad dada por Dios para sojuzgar, para señorear la tierra. Hemos recibido nosotros de parte de Dios una naturaleza capaz de someter al reino animal. Sin embargo, dice Santiago, nosotros somos incapaces de dominar nuestra propia lengua. Nadie es capaz de controlarla definitivamente. De hecho, la lengua todos los días nos presenta batalla. A distintos grados, pero todos los días la lengua nos presenta batalla y nos recuerda de que desde que hemos caído en pecado, hemos perdido la habilidad de controlar la lengua completamente. Y eso es algo que Santiago ya había introducido antes. Algo que Santiago ya había dicho. ¿Por qué dice en el capítulo 3, versículo 1, que no os hagáis maestros muchos de vosotros? Salten al versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Saben lo que significa ofender? Pecar. Esa es otra manera de traducirlo. Porque todos pecamos muchas veces. ¿Con qué? Con la lengua en el contexto. Está hablando de maestros. Está hablando después del caballo y introduce todo este pasaje. Todos ofendemos muchas veces. Caemos. Utilizamos mal la lengua. Y todo esto, no sé ustedes, pero tiene un efecto perturbador en nosotros. El hecho de que no podamos controlar la lengua definitivamente. ¿Por qué? Porque si la lengua es indomable, entonces ¿para qué nos esforzamos? No, esa sería la pregunta. Si eso es lo que está diciendo Santiago, que es lo que está diciendo, que la lengua es indomable, entonces ¿para qué nos esforzamos? ¿Podemos hacer algo al respecto?
¿O acaso estamos a la merced del mismo infierno que la inflama continuamente, como dice en el versículo 6? Bueno, leamos. Porque por lo visto, Santiago cuando sigue, noten lo que dice, versículo 9, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, ¿qué dice después? Esto no debe ser así. Y Santiago continúa, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O sea, Santiago sigue hablando, sigue desarrollando su argumento y nos da a entender que nosotros no podemos darnos por vencidos en nuestra batalla contra la lengua. No podemos abandonar, sentarnos y cruzarnos de brazos y abandonar nuestros esfuerzos por controlarla. No. En este pasaje, Santiago nos da a entender que somos responsables, cada uno de nosotros, de dominar nuestra lengua. De modo que no podemos darnos por vencidos. Ahora, parece una aparente contradicción. Por un lado, Santiago dice es indomable, nadie la puede controlar, y por el otro lado nos insta a nosotros a controlarla. ¿Cómo hacemos para resolver este conflicto? Bueno, creo que hay un pequeño detalle en el versículo 8 que nos ayuda a entender esto. Vuelvan al versículo 8. Vamos a leer el versículo 7, dice, porque toda naturaleza de bestia, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido dominada por la naturaleza humana. ¿Pero qué? Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Vieron el detalle? Noten que el texto no dice que nadie puede domar la lengua. Eso no es lo que el texto dice. El texto dice que nadie de entre los hombres puede hacerlo. Esto en principio puede parecer insignificante. Tal vez ustedes en la lectura lo pasaron por alto, pero no lo es. La idea es esta. La idea es que ninguno de nosotros puede controlar la lengua haciendo uso de sus propios esfuerzos. Esta imposibilidad es total desde el punto de vista humano. Pero para Dios, nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Por lo cual, cuando logramos domarla, solía decir Agustín de Hipona, confesamos que es gracias a la misericordia, la ayuda y la gracia de Dios, dice Agustín. Solamente por Él, sin la ayuda de Dios, no podemos controlar la lengua. Solo se hace posible en la medida que nosotros vivimos bajo el poder controlador del Espíritu Santo que lucha contra los deseos de la carne, que nos da nuevos deseos. Y si tenemos nuevos deseos, ¿saben qué? Nuevos frutos de boca. Una lengua que edifica, no solo en la iglesia, en la casa, en el hogar, con mi marido, con mi esposa, con mis hijos. Y esta es la respuesta más reconfortante ante una realidad tan perturbadora como lo es la naturaleza indómita e impetuosa de la lengua, que Dios puede controlar nuestra lengua. Y que con su ayuda nosotros podemos utilizar este pequeño miembro en nuestro cuerpo para edificar nuestros hogares. Ahora, en la introducción yo conté la historia, ¿no? De ese pastor amigo de Wiersbe que tenía una mujer en la iglesia que no sabía dominar su lengua. Y como el pastor sabía que ella no estaba siendo sincera sobre su deseo de poner su lengua en el altar, ¿se acuerdan? Él le dijo, no creo que exista un altar suficientemente grande. Y la respuesta del pastor amigo de Wiersbe es comprensible. Esta mujer no estaba dispuesta a pagar el precio. No estaba dispuesta a pagar el precio. Pero la verdad, ¿cuál es? Es que sí hay un altar lo suficientemente grande. Hay un altar lo suficientemente grande. Y si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién? Cristo Jesús. En Él hay redención. Nosotros podemos traer nuestras lenguas a Cristo. Nosotros podemos entregarlas, rendir nuestras lenguas para que Él las use para bien. Pero esta mujer, ella sabía muy bien cuál era su pecado. Ella sabía muy bien que el chisme y el mal uso de la lengua la estaba llevando a destrozar relaciones. Ella también sabía qué era lo que tenía que hacer para su remisión. Pero al final del día, a esta mujer le gustaba más el chisme que la justicia. Y de igual modo, hoy aquí pueden haber personas que saben lo que tienen que hacer, pero no están dispuestas a poner su lengua en el altar. Que han escuchado acerca del mal uso de la lengua. Que incluso escuchan a sus hijos que reproducen lo que ellos dicen en el hogar. Y hoy es posible que acá hayan personas que sepan lo que tienen que hacer, pero no quieran buscar a Cristo y su perdón. Y aman más su pecado que la prudencia. Y prefieren perder los estribos en medio de una tormenta que refrenar sus labios. Y se jactan de decir las cosas como son. Sí, no tengo pelos en la lengua, a pesar de que su matrimonio se está literalmente encendiendo en llamas. Está manchada la casa por todos lados porque no saben controlar la lengua. Y hay personas acá que son tan destructivas con la lengua que sus palabras son como golpes de espada, dice Proverbios 12:18. Y han lastimado a su cónyuge. Y es característico eso en ese hogar. Y han aplastado el espíritu de su marido con el mismo fuego del infierno. Y piensan esas personas que hay poder en los gritos, que hay poder en las maldiciones, que hay poder en el lenguaje amargo, en el lenguaje vil, en decir las cosas como son. Pero lo único que eso revela, ¿saben qué es? La mundanalidad que hay en el corazón de esa persona. Si realmente tú amas tu matrimonio, confiesa tu pecado hoy. Confiesa tu pecado hoy. Pon tu lengua en el altar y pídele a Dios que controle lo que Él solo puede controlar. ¿Saben cómo David ora en el Salmo 141, versículo 3? Esta debe ser la oración de todos nosotros. David clama a Dios y en el Salmo 141, versículo 3 le dice: pon guardia a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Porque mi lengua y tu lengua es muy propensa a abrirse en momentos que no debe abrirse. Y tu lengua es muy escurridiza. Y se sale de los labios cuando no tiene que salirse. Y tu lengua ha aplastado el hogar. Y tu lengua ha destruido el espíritu de tu esposa. Hay esperanza para ti y está en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús puede cambiar el uso descontrolado de tu lengua y darte una lengua que edifique tu casa. Solo Él te lo puede dar. Rinde tu lengua en el altar. Pídele a Dios. Pídele a Dios que ponga guardia a tu boca, que cierre la puerta de tus labios, que te limpie por la gracia de Cristo y su obra sustitutoria en la cruz. Y que renueve tus afectos para que el fruto de tu lengua sea uno de edificación constante en tu hogar.
Querido Padre, venimos a ti porque sabemos que fuera de ti no somos nada. Y sin ti no podemos hacer nada. Eso es lo que nos recuerda Juan capítulo 15. No podemos hacer nada sin ti. Y sin embargo, muchos de nosotros estamos viviendo nuestros matrimonios en el poder de nuestras propias fuerzas. Y en la iglesia somos uno y en el hogar somos otros. Y cuando nadie nos ve, maldecimos. Tratamos mal a nuestro cónyuge. Herimos como golpes de espada. Somos chismosos acerca de las deficiencias de mi marido. Alzamos la voz pensando que con la fuerza y con los gritos podemos hacer que una mujer se someta. Padre, trata con nuestro corazón hoy. Danos de tu gracia para reconocer, Señor, que en Cristo Jesús hay perdón. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, incluso del uso descontrolado de una lengua. Padre, rendimos nuestras lenguas en el altar sabiendo que solo tú nos puedes ayudar, nos puedes controlar. Pero más allá de eso, puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, que es controlar la lengua e incluso poner afectos nuevos en nuestro corazón. La Biblia habla y dice que todo el que está en Cristo nueva criatura es. Y que las cosas viejas pasaron. Inclina, Señor, nuestro corazón hacia el bien. Haz una obra nueva en nosotros por el poder transformador del Espíritu. Revela a través de tu palabra cuáles son nuestras debilidades, nuestros pecados. Y, oh Padre, danos de tu misericordia para reconocerlos, confesarlos y buscar el perdón. Porque tú no edificas un hogar donde haya lengua descontrolada. Tú no edificas un matrimonio que está siendo inflamado por las llamas del infierno. Y muchas veces son esas palabras las que conducen al divorcio y la separación. Padre, pon en nosotros este peso de cuidar nuestra boca y por sobre todo cuidar nuestro corazón. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.